Quiero, antes de comenzar, quiero decir que a veces hay preguntas, no vamos a leer en el grupo de Messenger, solo vamos a leer preguntas que están aquí en el video. So, si uno tiene una pregunta, un comentario que pertenece a este tema, por favor, escríbelo allá y mi esposa va a estar monitorando, va a mirar, ella va a mirar y va a escribir estas preguntas y comentarios y vamos a ver cómo podemos contestar y poner estos en el mensaje acá. Bueno, pero quiero esta noche hablar, como dice la descripción de este video, del gobierno y de nosotros. El gobierno y nosotros. Ahora hay muchas cosas que el gobierno ha hecho. El gobierno ha cambiado las libertades o quitado unas libertades. Nos ha dado, las autoridades nos ha dado no solo recomendaciones, pero reglas, leyes, cosas que tenemos que obedecer. No son cosas, bueno, parece bien, voy a hacerlo. La forma en que el gobierno nos ha dado estas cosas bajo el estado de emergencia es en la forma de decretos, estatutos y reglas. ¿Qué es la responsabilidad del gobierno? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Este es lo que quiero hablar esta noche para ayudarnos en cómo deberíamos responder a estas cosas. No es nada que dice que uno tiene que estar de acuerdo con las medidas del gobierno, pero es algo que realmente necesitamos entender cómo es que Dios mira estas cosas. Quiero ir a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 y vamos a leer unos versículos ahí. Desde versículo 1 vamos a leer hasta versículo 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleve la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Unas instrucciones acá en este pasaje para el gobierno y para nosotros. Primero creo que es importante ver de dónde viene la autoridad para un gobierno. ¿Y qué dice en los primeros dos versículos que hemos leído? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y en versículo 2 dice, lo establecido por Dios. Y entonces Dios es lo que ha establecido los gobiernos. Él ha establecido las autoridades para hacer reglas. Es de Dios. Y tenemos que entender eso, que el gobierno de Perú, podemos decir, las autoridades, las personas que tienen poder, que tienen control, ellos
están establecidos por Dios. No estamos hablando de solo gobiernos buenos. Podemos ponernos tal vez en la situación de Pablo, quien escribió Romanos. ¿A quién escribió? Bueno, a la iglesia de Roma, a los romanos. Y en la época de Pablo, ¿quién era César? ¿Quién era emperador? Era primero Claudio, y Claudio había muerto tal vez 2 o 3 años antes de que Pablo escribió esta carta de Romanos. Y después de Claudio tenemos el famoso Nerón. Este fue un emperador muy bueno. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Fue muy bueno Nerón o fue un corrupto, un violento, un perseguidor de cristianos? Esto es Nerón. Y si pensamos un poco más antes, tenemos a Jesucristo. Jesucristo fue asesinado, matado por el gobierno romano. Y Jesucristo mismo ya estaba sufriendo a las manos de los romanos. Y después de esto tenemos a Jacobo, que también fue matado. También Esteban, bueno, él estaba matado por los judíos, pero los romanos no hacían nada para protegerlo. Y Jacobo también por el rey Herodes, que no fue romano tampoco, pero fue puesto en control como por el gobierno romano. Y hay muchos otros que fueron perseguidos en ese tiempo, en esta época, y no había mucho deseo de cuidar a la justicia. Pablo estaba yendo en un punto a Roma como preso porque los oficiales no querían librarlo. Y sabiendo que ellos aún habían dicho, mira, él no ha hecho nada que merece imprisonamiento y realmente nada de castigo, él puede ser libre. Pero había apelado a César, entonces tuvo que ir a César. Este es el gobierno, un gobierno no tan bueno realmente. Si pensamos en los derechos humanos, Pablo estaba sufriendo a sus manos. Y él escribió esta carta. Y él escribió diciendo, mira, ellos son de Dios, establecidos por Dios. Y tenemos que entender eso, principalmente, que Dios estableció a las autoridades en nuestro país, acá en Perú. Y Dios tiene su propósito. Ellos, es verdad, tienen responsabilidad obedecer a Dios. Pero de parte de nosotros no podemos decir que ellos no son de Dios. Dice que Dios estableció a los gobiernos, a las autoridades. En versículos 4 al 6, 3 veces, en versículo 4 y versículo 6 tenemos 3 veces esta frase. Bueno, en versículo 4, servidor de Dios, versículo 6, servidores de Dios. Está hablando de los gobiernos, presidentes, reyes, congresistas, alcaldes. Está hablando de las autoridades que tenemos acá en Perú. Dice que son siervos de Dios, servidores de Dios. Pensamos en esta forma. Estamos pensando ahora que el presidente Vizcarra es servidor de Dios. Este es el primer pensamiento en tu mente. En mi mente no puedo decir que es, pero la Biblia dice sí. Entonces tengo que cambiar mi forma de pensar. Y tal vez ustedes también. Dice que los congresistas
son servidores de Dios. Los alcaldes son servidores de Dios. Aún podemos incluir la policía y el ejército como servidores de Dios acá. Y tenemos que pensar en esta forma de ellos, entendiendo eso. Hay unas razones porque Dios ha puesto a ellos como servidores en la vida acá. En versículo 3 dice acá, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué es el propósito del gobierno acá? Dice, infundir temor al que hace lo malo. Este es el propósito del gobierno. Dios ha puesto Vizcarra y los congresistas y otras autoridades acá en Perú para este propósito, infundir temor a los malos, a los que hacen lo malo. También tenemos en versículo 4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Es para tu bien. Aunque a veces no nos parece eso. Pablo está diciendo, el gobierno está allí para tu bien. ¿Ya? Tenemos que recordar, ¿quién era el gobierno? ¿Quién era el emperador? Era Nerón, un malvado, un gobierno corrupto. Y él estaba sufriendo a sus manos y todavía él dice que ellos están servidores de Dios para nuestro bien. Tenemos que pensar en eso. Ellos tienen, y los gobiernos tienen que entender, su responsabilidad es para nuestro bien. Dice acá, en versículo 4 también, vengador para castigar al que hace lo malo. El que hace lo malo, ellos tienen la autoridad para castigar. Tienen autoridad para castigar, para vengar. Tenemos que entender eso. Este es de Dios. Este es dado a ellos. No es dado a nosotros como individuales. No es dado a nosotros como iglesia. Este es dado a los gobiernos, a las autoridades. Ellos tienen que hacer eso. Ellos tienen que vengar. Ellos tienen que castigar a los buenos, a los malos, y proteger a los buenos. Esta es su responsabilidad. Y yo creo que no hay muchos del gobierno que están escuchándome esta noche, entonces no voy a hablar más de sus responsabilidades. Pero esto es lo que ellos tienen que entender, y también deberíamos entender eso de ellos. La autoridad es de Dios, establecida por Dios, y ellos son servidores de Dios, y tienen su propósito para castigar lo malo y para proteger lo bueno. Este es realmente su propósito completo, es para nuestro bien. Vamos a ir a versículos 1 y 5 otra vez, y ahora vamos a hablar de nosotros. Nuestra responsabilidad. ¿Okay? Tal vez es la parte aún más importante de todo, porque es lo que nosotros podemos poner en práctica. Nosotros no podemos cambiar el gobierno. Bueno, tenemos el derecho de votar y estas cosas, pero en un sentido no podemos cambiarlos. ¿Ya? Pero cada uno puede cambiar a sí mismo para ponerse bien con Dios, haciendo lo que Dios requiere de nosotros. Y voy a leer otra vez versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores.
Nuestra responsabilidad primaria es someternos. Aunque a veces las reglas nos parecen como reglas tontas, necias, todavía la Biblia dice, tenemos que someternos a ellos, a estas reglas, a los superiores. ¿Y qué es la razón? ¿Qué dice acá? Dice, es porque, porque la persona, en versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Hey, si soy cristiano, ¿quiero resistir a Dios? No. Quiero someterme a Dios. Tengo que someterme a Dios. Pero si estoy en rebelión contra el gobierno, desobedeciendo sus reglas, entonces estoy resistiendo a Dios. El que resiste al gobierno resiste también a Dios. Bueno, sé que unos de ustedes están diciendo, pero ¿qué si el gobierno dice que tenemos que hacer tal cosa que es contra Dios? Mire, tal vez es por otro tema, ¿no? Estamos hablando de las libertades que ahora y las reglas que ahora Perú ya ha puesto sobre nosotros. ¿Es una cosa contra Dios obedecerlos? ¿Están mandando que estamos en pecado? ¿Están mandándonos que no podemos predicar la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos lidiando con una libertad perfecta. Yo no temo que alguien vaya a entrar y decir que yo no puedo hacer esto. Tampoco, ya cuando uno va al mercado, como mi esposa esta mañana fue al mercado y habló con unas personas mientras está comprando cosas de Dios. Ella habló de Dios con ellos. No tenemos un reglamento que dice que no podemos hablar de Dios. No tenemos un reglamento diciendo que tenemos que hacer un pecado. Entonces, aunque tal vez miramos estas reglas y decimos que realmente esto es lo que tenemos que hacer, no es una exageración o algo, tenemos que obedecer. Porque no están mandándonos a romper las reglas de Dios. Todavía no han hecho eso. Entonces, seguimos obedeciendo a ellos como peruanos buenos, ciudadanos buenos. Es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Okay? Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios va a castigar. Dios va a castigar a la persona que resiste al gobierno en esas reglas. Estas reglas no están contra la Biblia. No están contra ser cristiano. No están contra compartir el evangelio. Entonces, si vamos a desobedecer el gobierno en estas cosas, si estamos resistiendo el gobierno en estas cosas, dice que resistimos a Dios y Dios va a castigarnos. Tenemos que entender eso. ¿Vamos a ir en contra de Dios? No, no podemos. Tenemos que seguir a Dios y Dios quiere esto para nosotros. Quiero también ir a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. Y vamos a leer desde el versículo 13, creo que 13 a 17. 1 de Pedro 2. Versículos 13 a 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigar de los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Otra vez, versículo 13, por causa del Señor.
por causa del Señor, tenemos que someternos al gobierno. No hay otra opción. Esta es la causa del Señor. Porque estoy en casa, no estoy sufriendo por la causa del Señor, porque estoy en casa ahora. Este no es sufrimiento por la causa del Señor. Si quiero hacer algo por la causa del Señor, tengo que obedecer a las autoridades. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y sé que no tenemos rey, pero tenemos instituciones humanas, sí. Tenemos presidente, aunque no dice presidente acá, creo que podemos poner presidente congresista acá, donde dice rey. Dice, y a los gobernadores. ¿Tenemos gobernadores acá en Perú? Sí. Como por él enviados para castigar los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Okay, vamos a saber qué es la voluntad de Dios realmente en cuanto a nosotros y los gobiernos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Mucha gente me pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios realmente? ¿Cómo puedo saber? Bueno, a veces es fácil. En este caso es fácil porque la Biblia dice directamente, esta es la voluntad de Dios. Entonces deberíamos prestar atención. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Primeramente, que hagamos el bien. Que hagamos el bien. Y en hacerlo, vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando estamos sometidos haciéndolo bien, bajo estas reglas, haciendo lo bien en obediencia a las reglas, es una oportunidad de hacer callar la ignorancia de los insensatos. Como libres, somos libres en Cristo. Aunque estamos en casa, somos libres en Cristo. El gobierno nunca puede quitar esta libertad que tenemos. Entonces, tenemos que entender que somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo o para hacer cualquier cosa. No, es para hacer lo bueno. Somos libres para hacer lo bueno, para hacer el bien. Somos libres para resistir el pecado. Somos libres para obedecer a las autoridades. Esta es la libertad que tenemos en Cristo. Y deberíamos honrar a ellos. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y si alguien quiere ser contencioso y decir, dice al rey, no dice al presidente, no dice al Congreso, entonces vamos a la primera frase, honrad a todos. Ya, este incluye a Vizcarra, incluye a los congresistas. Honrad a todos. Sé que a veces no es fácil cuando vemos sus acciones, pero tenemos una responsabilidad delante de Dios para hacer eso. ¿Ya? Versículo 3. Vamos a Romanos capítulo 3 y otra vez, versículo 3. Dice acá, como hemos leído en Pedro, dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Haz lo bueno.
¿Qué quiere Dios de nosotros? Que hagamos lo bueno. Versículo 5. Bueno, vamos al versículo 6. Dice acá en versículo 6, pues por esto paguéis también los tributos. Nadie quiere pagar impuestos, pero hay un propósito. Hay una razón. La razón es que ellos son servidores de Dios, establecidos por Dios, y este es el sustento del gobierno para hacer proyectos, para hacer hospitales, para mantener calles y pistas. Nuestra responsabilidad es pagar tributos o impuestos. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Ya? Entonces, aunque tal vez no es mucho de la situación en que estamos ahora, esta idea de impuestos es parte de nuestra responsabilidad, pagarles lo que debemos, porque ellos son servidores de Dios. En 1 Timoteo 2 vamos a leer los primeros 4 versículos. 1 Timoteo 2 versículos 1 a 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Exhorto ante todo que realmente estemos un pueblo de oración, que estamos orando por todos los hombres, dice, rogando, dice, habla de rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. 4 cosas en nuestra oración por todos los hombres. Por los reyes también menciona específicamente, aunque podemos decir que son incluidos en todos los hombres, pero los gobiernos, las autoridades, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y hay una razón especial para orar por ellos. Tengo primero la pregunta, ¿ustedes están orando por Vizcarra? ¿Ustedes están orando por los congresistas, alcaldes, otras autoridades en Perú? Y no estoy hablando de una oración, por favor, quite este malvado de la tierra, lánzalo en el infierno. No estamos hablando de eso. ¿Qué dice acá? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que tenemos una vida tranquila y en paz. Para que podamos vivir una vida honesta y piadosa para la gloria de Dios, sin molestias del gobierno. Este es realmente lo que Pablo está diciendo a Timoteo en la oración. Estamos orando esto cuando oramos por Vizcarra, cuando oramos por el gobierno de Perú, las autoridades, alcaldes, cualquier persona, soldados, policía. Estamos orando y quiero, Señor, que tengamos una vida tranquila, en paz. ¿Cuáles son las palabras acá? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Y no solo en nuestra voluntad o en nuestra carne, pero en toda piedad y honestidad. Deseamos tranquilidad y paz
para que podamos vivir honestamente, más fácilmente, y para que podamos vivir piadosamente, más fácilmente, sin molestias y interrupciones del gobierno. Este debe ser nuestra oración. ¿Ya? Este es lo que Dios dice acá. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Si hacemos esto, si oramos por nuestros gobiernos, nuestras autoridades, deseando paz y tranquilidad, esto es agradable a Dios. Y vamos a agradar a Dios. ¿Quién no quiere eso? Sé que quieres agradar a Dios. Ora en esa forma. Ora por Vizcarra. Ora por los jueces. Ora por la policía, los soldados, todas las autoridades, para que tengamos esta vida, para que vivamos quieta y reposadamente. Y Dios será agrada en nuestras vidas, en nuestras oraciones. Y creo que aún significa, cuando pensamos en agradar, Dios va a sonreír. ¿No? Va a sonreír cuando oramos en esta forma. Es algo bueno para Él. Es algo bueno que podemos hacer. Y este también tiene su propósito. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muchas veces caminamos en esta vida, ¿no? En las cosas diarias. Aún ahora tengo que ir a la comisaría, al mercado, tengo que ir a la farmacia, o tengo que, ¿cómo voy a hacer tal cosa ahora por estas restricciones? Y estamos pensando en estas cosas, solo en estas cosas. Pero el propósito para tener una vida tranquila es para que podamos compartir el evangelio con otras personas. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Perú no ha quitado esta libertad de nosotros todavía. Dios nos ha dado esta libertad y Perú no ha quitado esta libertad todavía. Tenemos que compartir el evangelio con nuestros vecinos, en el mercado, en la combi, cuando tenemos oportunidad, tal vez con la policía en la esquina, cuando pasamos dándoles un folletito, algo. Tenemos que hacer esto porque el propósito de tener libertad del culto, libertad de religión, no solo es porque yo puedo leer mi Biblia en mi casa, pero es para que yo pueda compartir con los demás esta salvación bendita de Dios, realmente, esta salvación grande que tenemos con los demás, porque no hay ninguna persona, dice todos acá, todos los hombres, y es una forma de decir toda la humanidad. Aunque ustedes mujeres, está bien, es una forma de hablar de toda la humanidad, sabemos esto. Incluye a todos, el cual quiere que todos los hombres, o toda la gente, o todo el pueblo, cada humano, que todos sean salvos. Pero ¿cómo pueden ser salvos si no escuchan al Evangelio? Tenemos una responsabilidad grande, hermanitos, hermanitas, en compartir este mensaje. Por eso pedimos paz y tranquilidad en nuestras oraciones cuando oramos por el gobierno, para facilitar el compartir del Evangelio. Y siempre es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Señor. El gobierno tiene su responsabilidad para protegernos. Honestamente, yo creo que si
hablamos con la mayoría de las personas, sean congresistas, sea el presidente, las personas allá, creo que la mayoría van a hacer estas cosas son necesarias para la salud física del pueblo de Perú. En sinceridad están haciendo esas reglas. Y este es su propósito, para protegernos. ¿Okay? Es un propósito del gobierno, hacer lo bueno. Y tal vez van a equivocarse en unas cosas. Pero creo que podemos decir que la mayoría de ellos, en este sentido de coronavirus, tienen el deseo de salvar al pueblo de Perú de este virus. Y estas son las formas, las normas, las reglas que ellos han puesto para nosotros. ¿Qué entonces es nuestra responsabilidad? Someternos. Someternos. No están pidiéndonos desobedecer a Dios. Entonces, vamos a obedecerlos. Aunque tal vez no estamos de acuerdo. Como cristianos, vamos a hacernos buenos ciudadanos. Vamos a someternos a estas reglas que ellos han puesto para nuestra protección. Pero hay tanta corrupción en el gobierno, ¿por qué tenemos que someternos? Yo creo que nuestro gobierno no es más corrupto que el gobierno romano en el tiempo de Pablo. Ustedes conocen la historia de Nerón, acusado de incendiar a Roma, y toda la gente estaba bien enojado con Nerón. Entonces Nerón, para cubrir eso, echa la culpa a los cristianos y comenzó a perseguirlos en una forma horrible, vistiendo a algunos en pieles de animales para ser, podemos decir, atacados por perros hasta la muerte. Otros fueron cubiertos en brea o otra cosa que como un combustible y puestos sobre estacas para hacer antorchas en sus jardines, quemados en vivo. No podemos decir que Perú está haciendo eso. Y el fin de la vida de Pablo fue a las manos de Nerón o su gobierno, cuando fue cortada la cabeza de Pablo bajo este gobierno. Si Pablo en esta situación puede decir, tenemos que someternos a las autoridades porque son de Dios, servidores de Dios, creo que aplica a nosotros también. Que Dios nos ayude, por favor. Que Dios nos ayude en obedecer estas reglas, estas normas. No son sugerencias, no son recomendaciones ahora. Hay normas, hay reglas de quedarse en casa. Ir al mercado, regresar a casa. Ir a la farmacia, regresar a casa. Deberíamos someternos a estas reglas. Creo que podemos pedir a Dios que no sea muchos días más. Está bien. Podemos pedir que Dios que Él quite este virus. Este no es malo orar esto tampoco. Pero tenemos que orar por nuestras autoridades. Tenemos que orar por ellos para que tengamos esta vida quieta, tranquila, en paz. Este es lo que Dios quiere de nosotros. Que Dios nos ayude. No sé si había preguntas. Pequeña, ¿viste preguntas? No había preguntas. Yo tengo una pregunta. Ya. ¿Cómo deberíamos de orar por nuestras autoridades? ¿Cómo debemos orar? ¿Que Dios les ilumine? ¿Que les dé sabiduría? Sí,
Ya mi esposo está preguntando cómo entonces deberíamos orar por ellos. Deberíamos orar que Dios les ilumine, que Dios les dé sabiduría. Ya, sí, creo que esta es la idea, Que tengan ¿no? temor de Dios. Que también mi esposo dice que tengan temor de Dios. Sí, está bien. Este es una forma. Si los gobiernos tengan la sabiduría de Dios y tengan el temor de Dios, creo que vamos a tener una vida tranquila. ¿O no? Entonces sí, esta es una forma que podemos orar por ellos. Y especialmente está bien si oramos específicamente en unas cosas. ¿Qué es que eso que ellos necesitan? ¿En qué necesitan sabiduría ellos? Esta enfermedad, coronavirus. Entonces podemos pedir que Dios les dé sabiduría en cómo poner en práctica, en cómo aplicar estas medidas en la forma mejor para la gente, para no causar mucho daño económico, pero también en proteger a la gente, en no restringir más fuerte que es necesario, pero también en saber dónde es el límite y que ellos tengan esta sabiduría, que los que aconsejan al presidente Vizcarra que tengan mucha sabiduría para estas cosas. Dios puede utilizar aún gobernadores que no son cristianos. Él ha hecho a varios por toda la historia, personas que no son cristianos, para hacer lo que Él quiere. Entonces deberíamos orar en esa forma. Solo estoy leyendo unos comentarios acá. Sí, está bien. Oscar, que dices ella. Bueno, creo que vamos a terminar con una oración, orando por nuestras autoridades acá y por cada uno de nosotros, que también podemos ser obedientes en todo. Que Dios nos ayude en estas cosas, ¿ya? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra que nos enseña. A veces sé que de mi parte, por lo menos, a veces en la carne, en mis propios deseos, quiero decir, ¿por qué eso? ¿Por qué otra cosa? No quiero hacer eso. Hay tal vez un espíritu de rebelión, tal vez puede decir. Ayúdanos, por favor. Como cristianos, ayúdanos a someternos a las autoridades. Aunque tal vez no entendemos o no creemos que es suficiente o creemos que es demasiado o algo, pero que realmente como cristianos estamos sometidos a las autoridades que como tú nos has mandado, para que podamos obedecerte aún más. Ayúdanos en eso, por favor, a cada uno. Ayúdanos en honrar a las autoridades. Sé que a veces es difícil, vemos cosas y cómo puedo honrar a esta gente. Pero es lo que Dios quiere. Es lo que Dios manda de nosotros. Y tenemos que hacerlo. Ayúdanos, por favor, Padre. Que realmente el Señor Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas por medio de eso. Queremos orar por nuestras autoridades, Padre Santo, que tengan tu sabiduría, no la sabiduría del mundo, no la sabiduría de varias cosas, pero tu sabiduría en cómo poner estas medidas en práctica, cómo aplicar estas medidas, cómo realmente cómo proteger al pueblo de este peligro de coronavirus, y que tengan suficiente sabiduría también para proteger la parte de la economía también de este país, que no entremos en una depresión de la economía tampoco después. Sé que hay varias personas que no estén trabajando, varias empresas que
que no están haciendo nada en ese momento y tal vez van a cerrar permanente. Pero que el gobierno tenga mucha sabiduría para hacer estas cosas, que tengan tu temor de ti realmente, en ver que ellos vean que su autoridad viene de ti y no de sí mismo. Que la autoridad es algo que tú has dado a ellos. Que entiendan eso y que te teman, completamente para hacer lo bueno. Tenemos gracias por la libertad que tenemos todavía en compartir tu palabra, el Evangelio. Tenemos gracias por esta tecnología que tenemos para poner estos estudios en el internet, hacerlo en vivo también. Y te damos toda la gloria y toda la honra. Y pedimos que nos guarde durante este tiempo. Realmente nos guarde en tu palabra. Nos guarde en oración. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.